sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. Y tiene que ver con cuando veíamos las personalidades de economía. Una de las cosas que teníamos que entender es la razón por la cual estas personalidades se daban y se desarrollaban de esa manera. En la última lección vimos lo que se considera como la llave de la prosperidad o la llave de la abundancia. Y hablamos de la diligencia como la llave de la abundancia. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que empezamos. Solamente estamos superficiando sobre la serie, no estamos ahondando en ella para finalizar lo que sería la serie total. Y vamos a hablar un poquito acerca de nuestro ser, del proceso de nuestro ser y cómo es que nosotros llegamos a tomar estas decisiones
que reiteramos afectan la parte financiera y sobre todo la relación que tenemos con Dios. Y realmente esta es una clase muy interesante porque nos ayuda a entender el secreto de nuestro carácter y de por qué somos las personas que somos y cómo podemos cambiar. Este es el secreto para preservar una excelente relación primero con Dios, pero después una excelente relación con nuestros seres amados, tanto nuestro cónyuge como nuestros hijos, como el resto de la gente. Y la realidad es que si pones atención a esta clase o a esta serie, te vas a dar cuenta dónde están las fracturas en tu ser si eres sincero contigo y si somos sinceros unos y cada uno de nosotros con nosotros mismos. Por eso hemos titulado esta parte o esta sección extra de la serie Nuestro Ser, porque nuestro ser indica quiénes somos, indica por qué hacemos las cosas que hacemos, expresa por qué tenemos tantos problemas emocionales, sentimentales y sobre todo espirituales, y te da un mapa por qué hay gente que es espiritual y por qué hay gente que simplemente es carnal. Es una idea profunda en cuanto a ello. Toda la gente tiene muchos problemas en la vida, todos tenemos muchas situaciones, deberíamos de ser un poquito más compasivos unos con otros, porque la verdad es que no sabemos por qué está pasando la gente por lo que está pasando. Pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad si estamos actuando de la mejor manera cuando las cosas no nos van bien a nosotros. Todos tenemos malos días, o malas semanas, o malas rachas, y en este sentido todos deberíamos ser compasivos unos con otros. Pero cuando hablamos de nosotros mismos, una de las cosas que tenemos que entender es ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo el carácter que tengo? ¿Y por qué tengo y actúo de la manera que actúo? Ya sea en forma privada o en forma pública, ya sea solamente en forma familiar o en forma profesional y secular. ¿Por qué soy así? Estas son las preguntas que hacemos. En la Biblia, lo que vamos a ver hoy en día, y comenzamos con esta parte extra de la serie, vamos a ver por qué Dios coloca en nuestro ser las emociones. No voy a ahondar mucho en esta parte, aunque ya lo vimos muchas veces. Tú y yo somos hechos del polvo de la tierra. De ahí somos, en la parte física. Por eso cuando morimos, todo esto regresa al polvo de la tierra. Pero en la parte interna, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, según lo explica Moisés en Génesis capítulo 1, 26 al 29. Dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego esta parte interna, a la cual ya expresamos y explicamos hace algunas series, lo que le podemos llamar el espíritu del hombre, es una parte muy compleja, porque para empezar es algo que es intangible, que no se puede palpar. Y entonces imagínate tú, toda esta parte que no podemos palpar, que no podemos medir, es esa parte que vive en el mundo espiritual. Entonces el espíritu del hombre vive en las huestes espirituales, vive en lo que se llama esta otra sección que es la vida espiritual. Y esta vida espiritual, ciertamente Dios colocó en esta vida espiritual ciertas cosas en nuestro espíritu que nos van a ayudar a tener una mejor vida. El problema es que a veces somos inconscientes a eso que Dios puso en nuestra vida. La mejor manera para entenderlo es tal vez si ustedes saben manejar y manejan un auto. En un automóvil, por ejemplo, cuando tienes un automóvil, ¿qué sucede? Tiene varias luces y las luces te indican si hay un problema con el automóvil o no, ¿ok? Entonces, este problema que las luces te denuncian, te dice, por ejemplo, si hay algo mal con la gasolina, o si hay algo mal con la batería, o si hay algo mal con el motor, simplemente te está dando una señal de que algo está mal con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro espíritu del hombre, Dios colocó este tipo de luces, o le vamos a llamar emociones. Y estas emociones tienen un propósito para que nos ayuden a sobrevivir mejor y para que nos ayuden a ser mejores seres humanos. A esto es a lo que se le llama emociones. La emoción es algo que es un suceso momentáneo, algo que sucede en menos de un segundo y que pasa de la parte externa física, en el mundo físico terrenal, a la parte espiritual. Y entonces esta emoción todos lo sentimos, todos tenemos emociones.
estas emociones se van a tornar a algo y por eso actuamos como actuamos en nuestra relación con Dios, con los seres que amamos y sobre todo en la parte de las finanzas. Actuamos de esa manera porque es esa parte, esa área de las emociones que podemos o no podemos controlar. En la Biblia se mencionan varias emociones, específicamente se mencionan 7 emociones, son las emociones perfectas. Son las emociones que más se mencionan, aunque realmente hay más, hay muchas emociones más. Y no voy a ahondar en todos, me voy a enfocar solamente en estas 7 y posiblemente más en 5 solamente. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la alegría, que no se debe de confundir con el gozo, que es distinto. La tristeza, ¿verdad? Que es algo que vemos en la Escritura, cuando Jesucristo, siendo hombre Dios, dice que sintió tristeza, que estaba su alma triste, si acuerdan ustedes en el Getsemaní. El enojo se ve en muchas partes de la Escritura. Por el enojo, Saúl fue condenado por la eternidad. Por el enojo podemos ver que Caín mató a su hermano Abel. O sea, ve cómo es que esta parte suele suceder a otras cosas. Por el enojo, Jezabel hizo que su esposo matara a aquel hombre que tenía la viña. Y por el enojo, Jezabel la llevó a matar a todos los profetas de tal manera que quiso tener un poco de control. También se encuentran entre ellas lo que se conoce como el miedo, y el miedo es muy importante porque el miedo es aquella cosa que nos ayuda a diferenciar entre el peligro para nuestra vida y otras cosas. Se puede encontrar también lo que es la culpa. La culpa es otra parte que también nos ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal. Esto es que nos ayuda a reconsiderar el lugar donde estamos, a reflexionar y otras cosas. Se encuentra también el asco. El asco, aunque no lo crean, nos ayuda muchísimo a no enfermarnos de ciertas cosas. Si no tuviésemos asco, no tendríamos esta reacción a las cosas que tal vez nos pueden hacer daño en la vida. Y entonces reitero, hay muchísimas emociones que se ven en la Biblia. Me voy a enfocar solamente en 5 y tal vez en 7, dependiendo del tiempo que tengamos. Ahora, esta parte de las emociones es lo que Dios colocó en nuestro ser. Todos las sentimos. Tú sientes enojo, yo siento enojo. Tú sientes alegría, yo siento alegría. Tú sientes asco, yo siento asco. Tú sientes miedo, yo siento miedo. Tú sientes tristeza, yo siento tristeza. Es parte de la vida. Pero, ¿cómo reaccionamos a estas emociones? ¿Cómo las gestionamos? Es lo que hace de una persona un hombre espiritual o una mujer carnal, una mujer espiritual o un hombre carnal. Y es muy interesante. Es lo que hace que una persona no tenga control de sus finanzas. Es lo que hace que una persona no tenga una buena relación con Dios. Es lo que hace que una persona se aparte del camino de Dios. Todo tiene que ver con las emociones, con eso que Dios colocó en nuestro ser. Ahora, reiteramos, las emociones son simplemente impalpables, son intangibles y suceden así. Y tú no las puedes evitar, todos lo sienten. La parte de celos, todos lo hemos sentido, todos lo vamos a sentir, es parte de la vida. La parte de envidia, todos lo hemos sentido, todos lo vamos a sentir. La parte del enojo, todos lo hemos sentido, todos lo vamos a sentir. O sea, lo que tú tienes que aceptar es que cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres celoso? Lo que le estás preguntando no es si él ha sentido la emoción de celos, sino si esa persona no ha expresado o manifestado sus celos en forma errónea. ¿Es tu esposo enojón? O sea, la pregunta no es si ha sentido la emoción del enojo, porque todos nos hemos sentido la emoción, sino él manifiesta esa parte de su enojo y cómo lo hace y cómo lo trata de saturar o oprimir. Esa es la parte que tenemos que entender. Ahora, si vemos esta parte todavía más profunda, es ¿dónde se encuentran estas emociones? Reitero, se encuentran en el espíritu del hombre. Pero ¿dónde se encuentra el proceso de las emociones? Se encuentra en la parte de lo que se llama conciencia. ¿Okay? Y la parte de conciencia, hermanos, es algo muy interesante, es muy profundo, no puedo andar en el tema, no se me va a permitir porque no tengo el tiempo, pero la parte de conciencia, hermanos, es aquella parte del conocimiento que nosotros tenemos. Y con ese conocimiento podemos de alguna forma manejar estas emociones. La conciencia es donde se procesa todas estas emociones y donde se gestionan para salir hacia afuera. Algunas personas le pueden llamar a la conciencia en la parte científica al cerebro, por ejemplo. Le dicen, no, es que el cerebro es la conciencia, ¿no? El cerebro es la parte donde nosotros estamos manejando todas las emociones. Como tú lo quieres llamar, en la parte espiritual se encuentra esta parte que es conciencia, que es todo este conocimiento. Y por eso, los primeros 5 años de la vida son tan importantes y pueden marcar el destino del carácter de una persona.
los primeros 5 años de la vida pueden marcar cómo es que una persona puede ser dominada por su miedo, o puede ser dominada por su enojo, o puede ser dominada de alguna u otra manera por su culpa, aunque estén pequeños, hermanos. Es interesante cómo es que los primeros 5 años de la vida son tan importantes en el ser humano. Y por eso que un niño o una niña viva en un hogar, padre y madre, de 2 seres humanos que sepan muy bien gestionar sus emociones, es imprescindible para que sea una persona saludable. Por eso vemos mucho desastre en la sociedad, muchos problemas en la sociedad, porque todo está basado en esa parte de la conciencia que maneja de alguna otra manera lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Ahora, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver por qué Dios ha colocado esto en nuestro ser. ¿Por qué Dios lo colocó esto en nuestro ser y cómo lo podemos gestionar o cómo lo podemos manejar? Primero, una vez más, Dios colocó, por ejemplo, en nuestro ser la parte de la alegría, la cual se siente muy bien y la cual nos define un rumbo de propósito y objetivo. Por eso este mundo en los últimos 30 años, 20 años vive solamente para ser alegres. Pero no es la alegría la única emoción que se tiene. Cuando una persona no puede gestionar bien su alegría, una persona entra en un ciclo vicioso de compras, porque eso de alguna otra manera le causa una dopamina, le dopa el cerebro, le dopa la conciencia, le hace sentir bien. Y no se da cuenta que es otra parte que está así sufriendo, que está teniendo dolor, y esa es la razón por la cual tiene problemas. Pero Dios colocó la alegría, porque la alegría es algo que a todos nos gusta sentir. Y de alguna otra manera todos queremos volver a repetir, porque se siente bien simplemente la alegría. Dios coloca, por ejemplo, la tristeza, porque la tristeza, hermanos, nos permite reflexionar en cuanto al ritmo de vida que estamos llevando o tenemos. La tristeza es algo que nos ayuda a ver, a poner una pauta, un alto, ¿no? ¿Por qué yo me siento triste? ¿O por qué esto que sucedió me hace sentir triste? Por eso dijo Salomón, es mejor ir a la fiesta del duelo, del entierro, de la muerte, que a la del nacimiento. Dice, porque esta causa alegría, pero esta causa duelo, y esta sacas mucho más beneficio de ella. Y la tristeza, hermanos, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a autoexaminarnos, nos ayuda a apreciar de alguna otra manera qué estamos haciendo mal. Y la tristeza nos puede enfermar. Por eso algo que los doctores tratan de explicar es por qué hay una relación simbiótica entre la parte de adentro y la parte de afuera. Y cómo es que una persona, aunque físicamente pueda estar bien, con el aspecto, lo que le llaman ellos psicológico o espiritual, puede enfermar la parte de afuera. ¿Cómo es posible que esto pueda ser? Todo tiene que ver con ello, pero la tristeza es buena. Porque imagínate tú, si Dios no pone la tristeza en nuestro ser, ¿cómo desahogarnos con el duelo? Si Dios no pone la tristeza en nuestro ser, ¿cómo arrepentirnos cuando hacemos las cosas mal? Si Dios no pone la tristeza, ¿cómo no cuidar lo que Dios nos permite tener para tener más, de alguna más bendición con ello? Por eso lo pone Dios, pone también esta emoción. El miedo, por ejemplo, hermanos, Dios lo coloca y nos permite tener miedo porque es gracias al miedo que estamos atentos a los peligros que existen y a aquellas cosas que nos pueden dañar o inclusive la misma muerte. Cuando una persona, por ejemplo, va en una motocicleta y va, no sé, a ciertas millas por hora, llega un momento que le empieza a dar miedo. Tal vez lo puede controlar y dominar y puede continuar, pero le da miedo esta situación. Y esa parte del miedo Dios la coloca en nuestro ser con un propósito. Es más, la Biblia lo dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que el temor nos alarga la vida. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios coloca el miedo con el propósito de ¿qué? De que tengamos y estemos atentos a aquello que nos puede matar. Pero ¿qué pasa cuando una persona no gestiona bien su miedo? Una persona le puede tener temor al meterse a un elevador. Una persona le puede tener temor al subirse a un rascacielos o a un avión. Hay gente que no puede viajar en avión porque le tiene temor, le tiene miedo. Hay gente que ve una araña, por muy pequeña que sea, hermanos, y le da o sea, se colapsa.
literalmente, o ve un ratón, se colapsa. Todo tiene que ver con las traumas que recibe desde pequeño. Y aunque no lo crean, esas muchas de las razones por las cuales la gente tiene ciertos problemas financieros, porque trata de oprimir lo que está sintiendo y puede estar en los miedos, el miedo al rechazo, el miedo a quedarse sin nada, y eso es lo que hace que esta persona tenga cierto problema, ¿no? La otra, por ejemplo, es el enojo. El enojo nos permite, el enojo es muy bueno si el enojo se canaliza bien, pero el enojo, por ejemplo, nos ayuda a crear un celo, no celos, un celo correcto. Cuando Jesús se enoja, por ejemplo, en el templo, dice que volcó las mesas. ¿Y por qué lo hace? Porque dice que la casa, dice que el celo del Señor le consumía. Se enojó, sí, pero aunque no lo crean, le ayudó a canalizar bien su enojo, porque no pecó. Jesús fue perfecto. Entonces, airaos, pero no pequéis. Pero también el enojo nos ayuda de alguna manera a estar en contra de lo que es injusto, las injusticias, ¿no? Hay algo que es injusto y sabes que esto no es correcto. El enojo nos ayuda, ¿sabes qué? A ir en contra de lo que es la injusticia. El enojo nos puede hacer eso. La culpa, otra emoción, por ejemplo, nos puede llevar a la misma muerte. La culpa es muy interesante, porque cuando una persona se siente culpable de algo, tú lo puedes ver cuando, no sé si les gustan a ustedes las películas de drama, pero en las películas de drama, llega un momento que están en la corte y está la persona que está siendo juzgada. De alguna otra manera, con las preguntas que hacen los abogados, se están metiendo a su interior. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de que la culpabilidad que esa persona tiene pueda salir a la luz. Y hay veces en las preguntas se pone a llorar y dice, sí, lo hice y lo hice por esto. O sea, llega un momento en que esa culpa le llevan a revelar lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Por eso la culpa es muy interesante y es muy importante. Y nos ayuda a ver los errores que hemos cometido, que cuando alguien quema, y eso es lo que vamos a ver después, quema esta emoción, llega a ser una persona insensible. Y hay niños que así, o sea, la culpa la dominan también, que en tu cara te mienten, aunque los tengas grabado en la cámara de la casa, te mienten. Y eso es peligroso, hermanos. Porque si alguien es así de insensible, se le cauteriza la conciencia, dice la Biblia. Y una vez cauterizada, hermanos, es un gran peligro. Y la culpa por eso sirve. Es esa emoción que Dios colocó en nuestro ser. Si nosotros somos inteligentes, entonces nos daríamos cuenta que la culpa nos podría llevar a una espiral vicioso, ¿okay? Por eso tú te das cuenta cuando hay asesinos en serie, dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un asesino en serie no se sienta culpable? O en un matrimonio, cuando uno es bien abusador del otro, ¿por qué no sentirá culpa? Pues es que llega un momento, hermanos, que se cauteriza la conciencia. Y eso es lo que pasa en una persona. Ahora, el desarrollo de las emociones. La emoción es temporal, es momentánea. Eso sucede así. Entre la eternidad y lo cronológico sucede así. Puede ser que, como dice el dicho mexicano o en español, ojos que no ven, corazón que ¿qué? Que no siente. ¿Sabes que hay una fractura muy grande en los medios? Y esa es la razón por la cual tenemos una sociedad tan enferma espiritualmente el día de hoy. La fractura que hay, hermanos, es que, y ayer me mandaba un texto Caleb cuando estaba aquí con los jóvenes, y le digo a Tele, fíjate cómo es Caleb, ¿no? Me manda y me dice, así me dice, son las 5. ¿Quieres que vaya por ti? Y me pone una K. Ok. Eso fue todo. Este es el problema con los medios. La razón por la cual no hay tanta empatía por las emociones de los otros es porque cuando tú pones algo en los medios, TikTok, Instagram, lo que tú quieras, aún un texto, WhatsApp, correo electrónico, el hecho de dañar, porque hay gente, hermanos, que no se toca nada y ponen mensajes o expresiones o emojis que dañan, hermanos, que dañan grandemente, que hacen una gran herida espiritual. Entonces, cuando una persona lo pone, la persona que lo está haciendo, porque resulta que es bien calladito en su casa, pero dale una computadora y se vuelve todo un sabelotodo.
Y en el momento que lo hace, lo que pasa es que cuando una persona, ojos que no ven, corazón que no siente, pero cuando una persona abre su dispositivo y ve lo que ha colocado, sea una palabra, sea una expresión, sea lo que sea, en ese momento esa persona tiene una emoción y puede ser de tristeza. Y no sé si ustedes saben, pero hay jovencitas que se ponen a llorar en el teléfono. Dices, ¿pero por qué estás llorando? Es que no sabes lo que pasó. Como la persona que hizo ese comentario, que hizo eso, no se dio cuenta visualmente del impacto que tuvo, no tiene empatía, no se va a detener. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y ese es el problema con los medios. Lo que hacen los medios es que fractura la comunicación. ¿En qué sentido? Si tú tuvieras las agallas de decir lo mismo en persona a una persona, lo que tú escribiste o pusiste, si le dices lo mismo, tal vez podrías ver cómo su semblante cae. Y tal vez te detendrías, ya sabes que creo que me estoy pasando de la línea. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Pero como no hay esa parte visual, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Uno le sigue. Y entonces, ¿qué pasa? La persona que le sigue, no es que sea, o sea, sí es insensible, pero no es tan insensible, es que como no ve el daño que hace, hermanos, no se detiene. Y entonces, en este sentido, hermanos, una persona puede desarrollar de una manera equivocada ello. Por eso no hay nada que pueda reemplazar la parte presencial. Porque la parte presencial puedo ver cuando yo platico con Tali, por texto, por ejemplo, si hay un enojo o algo, no lo puedo ver. Pero puedo ver, si la veo, puedo ver si hay un enojo. Y podría utilizar de lo que sería mi lenguaje corporal para poder aliviar o solucionar el problema. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, en este sentido, eso es lo que pasa. Entonces, la emoción es momentánea. Una persona ve algo y se puede sentir mal, se puede agüitar, se puede poner muy triste. No necesariamente es algo que va dirigido a ellos. O sea, sí va dirigido a ellos por parte del Dios de la potestad del aire, del diablo, pero eso no lo ve la gente porque no lo percibe espiritualmente. Lo que pasa es que cuando alguien ve algo, hermanos, cuando alguien ve que a alguien más le está yendo bien, siente esa emoción. Por eso es bien complicado a veces. Cuando alguien a ti déjalo digo bien para que no me vayas a sentir mal, te restringe en sus medios, ¿okay? Es porque alguna vez tú le hiciste sentir mal. O simplemente te está protegiendo porque como sabe que no controlas tus emociones, pues vas a tener de alguna otra manera celos o no sé, enojo, no sé qué. Porque, hermanos, cuando Jesucristo dice, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, fíjate cómo Jesús, hermano, establece este desarrollo de las emociones. En Mateo capítulo 5, donde se establece los 10 mandamientos, pero se lleva a una parte espiritual desde la raíz del problema. En Mateo capítulo 5, en el versículo 21, dice así. Fíjate cómo Jesús, hermanos, muestra el proceso de los 4 pasos, de los 4 niveles de la emoción a la manifestación de la misma. Y dice ahí, 5:21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? O sea, el homicidio. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Fíjate qué interesante, hermanos. Desde el homicidio, desde el enojo hasta el homicidio, podríamos decir que hay muchísimo. Hay un gran paso, hermanos. Hay un gran desarrollo. A ver, Caín tenía la emoción del enojo. Cuando Caín se dio cuenta que Dios no vio con agrado su ofrenda, ¿qué le pasó a él, hermanos? Cayó su semblante. Eso fue lo que pasó. Eso tuvo esa emoción, sí. Pero una emoción, hermanos, no está mal. Todas las sentimos. Lo que está mal es si dejamos que esa emoción se convierta en un mal sentimiento. Porque hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento, ¿ok? Hay una gran diferencia. La emoción todas las tenemos. El sentimiento es lo que hace que esa emoción la preservemos en
en nuestra conciencia, en nuestro espíritu de hombre, de tal manera que la estamos moviendo y moviendo y moviendo, de tal manera que volvemos a sentir y sentir y se hace un sentimiento. Sentí emoción, sentí emociones, sentimiento. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo lo siguiente, que tú puedes sentir enojo por algo. Tú ves que a un hermano le dan un piropo, o a una hermana. Hermana, qué bonito tu vestido. Ve que la hermana no lo hizo para hacer enojar a nadie, lo hizo porque pues hay una admiración para el vestido o la manera que se ve el vestido. Pero en el momento que alguien escucha, hermanos, todos sienten emociones. La persona tal vez sintió la emoción de la alegría, porque, mira, reconoció que me puse este vestido y que se me ve bien. La persona que lo dijo, la emoción de admiración. Pero la otra persona siente otra emoción y lo que puede sentir es enojo. Y el enojo puede ser, ¿por qué a mí no me lo dijo y yo traigo un vestido? Y entonces esa emoción lleva un proceso se empieza a gestionar, de que está al inicio a que se manifiesta. Y este proceso tiene 4 pasos. Primero es una emoción, pero esa emoción se puede volver en un sentimiento. Y cuando se vuelve en un sentimiento, hermanos, esa es la parte que afecta a la persona. Cuando tú eres soltero o soltera, hermanos, y dices, ¿por qué no me va bien con esta persona? Créelo, a veces el problema eres tú. Estás llena o lleno de malos sentimientos. ¿Y qué son sentimientos? La mala gestión de las emociones. Y muchas veces, reiteramos este concepto otra vez, concientizar, a veces no somos conscientes. La parte de ser consciente indica ¿qué? Conciencia. Hacemos muchas cosas inconscientemente. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero a lo mejor tu carácter es una manifestación inconsciente de todas tus emociones. Tú no te has dado cuenta tal vez de eso. Pero a lo mejor el tipo de persona que tú eres así y lo eres inconsciente. Y dices, ¿a poco no se va a dar cuenta esta persona cómo es? Créelo. A veces no se dan cuenta. Y por eso la gente se amarga. ¿Cómo lo dijo el Espíritu Santo? Dice, cuidado, no dejes que ninguna raíz de amargura, porque luego crece y contamina a muchos. Y la gente puede ser así, puede ser fría en los negocios, porque tiene que ver con sus emociones. No le importa correr, despedir, hacer lo que sea, hacer un negocio que es injusto, no le importa cuánta gente dañe, si dañan el planeta, si matan 100 personas, no les importa. ¿Cómo puede llegar una persona a tomar ese tipo de decisiones? Tiene que ver con sus emociones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo se desarrolla esta emoción? A la parte sentimental, a la parte racional y luego a la parte física. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Ok? Bueno, el desarrollo va de lo espiritual a lo físico, de lo interno a lo externo. ¿Ok? De la parte intangible a la parte tangible. Esa es la parte que Gálatas continúa diciendo. Fíjate cómo lo dice Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice en el versículo 16, dice así. Leeré en el versículo 19, 5:19. Dice, y manifiestas. ¿Por qué Jesús condenó el enojo? Aunque la manifestación era el homicidio. Jesús lo condenó porque esa es la raíz del problema, la gestión de tus emociones. Dice, y manifiestas son las obras de ¿qué, hermanos? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, cuando empieza a notar esto, todo esto son cosas externas que pasan, pero que no inician en la parte externa, que inician en la parte más profunda del ser humano, en la parte espiritual, en la parte interna. Y es por eso muy triste, hermanos, que la mayoría de las escuelas, y yo creo que está cambiando todo este sistema en la parte educativa, no enseñan lo que se le llama inteligencia emocional. Porque hay mucha gente que puede ser muy inteligente acá, pero emocionalmente, hermanos, son un desastre. Y la inteligencia emocional es necesaria para tener una buena relación con Dios y con tus seres amados. Ok, primera etapa, ok. A la primera etapa le he titulado el terreno espiritual.
el terreno espiritual. Esa es la primera etapa que le he titulado esa manera. O sea, ¿por qué le llamamos el terreno espiritual? El terreno espiritual es donde la emoción es momentánea, se siente por algo que sucede ya sea en el interior o en el exterior. Repito, ya sea en el interior o en el exterior. Esto es, uno puede llegar a sentirla en el mundo interior o espiritual y la puede sentir solamente al pensar. Al pensar. Cuando tú te das cuenta el estado espiritual de una persona por lo siguiente, ¿ok? Dice, quiero hablar contigo, hermano, dime. Es que yo siento que traes algo contra mí. ¿Ah? Y a veces no traes nada contra nadie, ¿me entiendes? Pero es el tipo de lucha interna que tiene esa persona. Esto es, cuando tú sientes una emoción, todos la sentimos, pero cuando la llevas al desarrollo del sentimiento, hay gente que te ha hecho sentir mal. Pero escucha el secreto de la vida, ¿ok? Ponme atención porque en esto está basado todo esto, ¿ok? Es que no es que la gente te haya hecho sentir mal. Es que tú gestionaste mal esa emoción. Esto es, tú lo decides. ¿Cómo es posible que una persona que le diga a alguien algo y lo mismo a otra persona, y una persona pueda andar como si nada y otra no pueda vivir consigo mismo? Si le dijo lo mismo, está basada en la gestión de la emoción. Esto es, pero ¿qué pasa si ese sentimiento, esa emoción la mal gestionaste? O sea, te enojaste, pero te pusiste así, pero bravo, se te cayó el semblante. Pasa un año, fíjate lo increíble que es la conciencia y el espíritu del hombre. Pasa un año y si vuelves a pensar, es la parte de las memorias, ¿no? Yo les hablaba de la memoria del miércoles, la memoria corta, la memoria larga y la memoria para poder desarrollar una acción. Esta parte de la memoria, hermanos, cuando vuelves a pensar en esa emoción y eso que te hizo sentir, te vuelves a enojar aunque no esté presente la persona. Levanten la mano, ¿a quién le ha pasado eso, hermanos? Te molesta. Eso es la parte espiritual. Esto es, uno puede sentir esta emoción en la parte interna espiritual solamente pensando en ello, al tomar una memoria y volverla a vivir, al pensar aquello que no es y ni siquiera puede ser existente. Si somos sabios y decimos, ok, esta persona me dijo esto y esta emoción me hizo enojar, bueno, eso que me dijo, yo podría eliminarlo. Yo lo puedo eliminar. No la emoción, pero ¿cómo gestiono esa emoción? ¿Qué voy a hacer con esta emoción? ¿Y cómo la voy a llevar a cabo para estar bien? Este es el mundo espiritual en el cual vive y tiene potestad el príncipe de la potestad del aire. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1, Efesios 2.1, fíjate cómo dice ahí, Efesios 2.1, dice así. Efesios 2.1 dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Cómo es esto? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿y de qué, hermanos? Y de los pensamientos. Primer terreno espiritual es la emoción. Y hasta que se manifiesta en algo físico, lleva un proceso y parte del proceso es el pensamiento. Yo siento esta emoción, yo me enojo, yo siento tristeza, yo siento alegría. Es la primera parte. El diablo puede hacer de eso, hermanos, un desastre con nuestra vida. Un desastre con nuestra vida. En segunda carta de Corintios, el capítulo 2, versículo 11, una de las emociones que estamos viendo es ¿qué, hermanos? A ver, ayúdenme. Alegría, ¿otra? Enojo, ¿otra? Tristeza. Esperemos ahí, tristeza. Fíjate que dice
Segunda de Corintios capítulo 2, en el versículo 6, 2:6. Muchos de nosotros puede ser que abandonemos alguna vez la iglesia. Y mucha gente la ha abandonado no por lo que le dijeron, hermanos, sino porque no gestiona bien su emoción de la tristeza. Repito, hermanos, lo que te estoy explicando es tan profundo que si tú me estás agarrando la onda, estás viendo cosas que no habías visto antes, ¿ok? Dice ahí, segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada, ¿qué? Tristeza. ¿Sintió la emoción de la tristeza? Sí. Pero la hizo un sentimiento de tristeza. ¿Nunca has visto cuando una persona, es más, está tan sentimental y nada más dices estrella y se pone a llorar? Dices, ¿por qué estás llorando? ¿Alguien ha visto esa mano? Dices, ¿pero por qué estás llorando? Dije estrella, nada que ver con lo que está. ¿Pero por qué lloras? Ah, ¿por qué estoy llorando? Y se pone a llorar más. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, fíjate en el versículo 11, dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué? Maquinaciones. El primer nivel es el terreno espiritual. Esto es, las emociones que sentimos no son pecado, no son malas. Pero si las desarrollamos en un mal sentimiento, el diablo puede ganar ventaja. El diablo puede ganar ventaja. Por ejemplo, la emoción de tristeza porque dijeron que no era suficiente, porque cuando niño me dijeron que se rieron de mis tenis, por ejemplo. Es que tú no tienes tenis buenos, y esa tristeza que te causó se volvió un sentimiento. Entonces toda tu vida trabajas muchísimo para tener buenos tenis, y tú no sabes que el problema no son los tenis. El problema es que no te aceptas tú, y por eso vives toda la vida de esa manera traumado. Y esa es la parte que veíamos en la parte de la relación con el dinero. Primer paso es esta, la parte emocional. Una vez más, el terreno espiritual. Todos lo sentimos, todos pasa. Número 2. Levanta la mano, ¿que me está siguiendo? Ok. En la parte 2 le llamaremos el terreno espiritual y transicional. La mejor manera para entenderlo es la frontera. Cuando tú pasas la frontera en algún lugar. No en avión, solamente por carretera, ¿ok? Cuando pasas tú una frontera, hermanos, hay un proceso de transición. Hay un proceso que aunque está el borde, o aunque está el límite, aunque está la frontera, hay un proceso en que parte de tu cuerpo va a estar de un lado y la otra parte del otro lado. Y esa es la parte que se le llama terreno espiritual y transicional. Es la emoción se empieza a gestionar. Si tú eres inteligente emocionalmente, conoces tus emociones. Tú conoces tus emociones. Y porque conoces tus emociones, empiezas a ver, ok, cuando pasa esto yo siento esto. Cuando pasa esto yo siento esto. ¿Okay? Les voy a confesar algo que he hecho yo en mi vida, ¿okay? Para que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Okay? Levanten la mano, ¿quién está aquí? Okay, porque voy a confesar, me van a poner más atención todavía. Hay emociones que yo siento en respuesta a otra cosa. Y si es en los medios, simplemente llego a restringir esa cuenta por 30 días para que no sienta esa emoción. Y restringida no me la va a causar otra vez. ¿Sí te fijas? Es algo que puedes hacer tú. Esta parte de emociones, ¿cómo gestiono? Primero yo la siento cuando Tali me dice, por ejemplo, hay cosas que Tali me dice que me causan mucha alegría. Entonces estoy haciendo lo mismo para que a ver si me hace otra vez, me dice lo mismo. Entonces, esa parte de jugar, pero de emocional, es la parte de gestionar la emoción. Si siento que algo me molesta o me enoja, entonces lo que yo trato de hacer es, trato de ser proactivo, trato de prevenir, ¿verdad? Por ejemplo, me molesta llegar tarde a un lugar. Por ejemplo, me molesta estar desesperado en un aeropuerto. Es uno de los sentimientos que yo tengo que mejorar mucho más como ser humano. Me súper molesta. No hay ningún problema cuando yo viajo solo, hermanos, porque me voy tempranísimo. Pero cuando se me ocurre bajar con grupo, hermanos, es tan frustrante, hermanos. Porque hay gente, hermanos, que se le va y no les importa perder el avión. ¿Entiendes? Entonces, porque eso pasa, llega un momento que para gestionar bien mi emoción, he llegado al punto, ¿sabes qué, hermano? Solamente quiero saber que si tú pierdes tu vuelo, pasa esto y pasa esto. Y yo me estoy protegiendo, estoy gestionando bien, ¿qué?
Porque antes, hermanos, era como que es mi culpa que lo perdieron, pero pues no es tu culpa, Ricardo. Ellos lo perdieron porque llegaron tarde, Ricardo. ¿Qué estás diciendo? Esta parte de gestión, esta parte de gestionar bien, es el terreno espiritual y transición. La emoción se gestiona, hay una reacción espiritual a la misma y nuestra gestión a ello la convierte en un sentimiento. ¿Y qué es un sentimiento? El sentimiento es emoción más pensamiento. ¿Ah? Levanta la mano que me está siguiendo. Dicen, hermano, está dando como una clase de neurociencia. Pues sí, es un poquito, pero es para que me agarres el hilo de lo que estamos, a donde nos quiero llevar. El sentimiento es una parte de emoción y pensamiento. Yo sentí esta emoción y mi conciencia o mi pensamiento, porque si tienes un pensamiento cognitivo, tienes una excelente inteligencia emocional. El problema es que muchos no tenemos un pensamiento cognitivo y ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Esa emoción con el pensamiento hacen un sentimiento. Y ese sentimiento que se crea, ese es el terreno espiritual y transicional. En algo con lo cual vamos a vivir y manifestar eventualmente. Nuestro ser espiritual tiene emociones bien o mal gestionados. Si son mal gestionadas, son malos sentimientos, y si son bien gestionadas, son buenos sentimientos. Por eso hay esta unión entre la emoción y el pensamiento. ¿Por qué? Porque la hermana me dice, es que yo siento como que me hacen esto por esto, ¿no? Pues la mal pensada eres tú. Es que ella ha gestionado mal sus emociones. Y luego le ha añadido, y el diablo le ha ayudado, le ha añadido todavía más ideas. Piensa mal y acertarás, dice el diablo. Y andas tú, sí, es que sí. Entonces, hay gente, hermanos, que ha mal gestionado sus emociones y llega un momento que una persona no puede sentirse bien entre un grupo de personas. Pero hermanos, escúchame, yo tengo ministrando en la iglesia por más de 25 años. Esto lo he escuchado de muchas personas. Y le echan la culpa a todos, pero nunca toman su responsabilidad. Es que ellos, ¿tú crees, hermanos, que si yo no gestionaba bien mis emociones, todavía estaría aquí parado? Créenlo. ¿Tú crees que yo estaría aquí parado, hermanos? O sea, ¿cuántas veces los desaires te hace la gente? ¿Cuántos me han hecho a mí, hermanos? Todos los domingos. Pero hay que gestionar bien las emociones. Porque si yo me lleno de malos sentimientos, hermanos, ¿cómo sería mi predicación o mi enseñanza a ti? ¿Cómo sería mi liderazgo? ¿Cómo sería como padre o como hijo? Imagínense si yo con Caleb, hermanos, y siempre les digo eso, con hijos los hijos nos van a frustrar hasta tope, ¿a poco no? Es un frustradero todos los días. Esta emoción que sentimos con los hijos, de lo que sea, es esta parte que si la gestionamos bien les podemos ayudar bien a ellos. Les podemos ayudar muy bien a ellos. Y les ayudamos bien y nos podemos comunicar bien con ellos. Pero si gestionamos mal esto, imagínate que le agarres coraje a tus hijos. No. Que le agarres mala vibra a tus hijos. No, olvídate, lo pierdes. Tú eres el adulto, hermano. Hermana, tú eres el grande. O sea, si ya le agarras coraje a tu hijo, no, pues ya. Entonces, ¿qué pasa? Pasó esta semana con Caleb, pasó, y entonces me tuve que sentar con él a platicar. Dije, Ricardo, agarra esta emoción del enojo y agárrala tranquilamente y vamos a gestionarla bien, Ricardo. Que dije, ok, ahí va. Entonces le tuve que decir todo como si no estuviera enojado. Esa es la parte emocional que tenemos que hacer. Porque si no, si te llenas de coraje, hermanos, por eso hay hermanos en la carne que no se hablan. Porque han mal gestionado sus emociones. A veces no se saludan. Tú me saludas a mí, siento feo, sí, pero tengo que gestionar esa emoción. ¿Por qué? Porque si la gestiono mal, voy a atacarte. ¿Y para qué te ataco? ¿Qué gano yo con atacarte? ¿Y quién gana más? El diablo. Y todo esto tiene que ver, hermanos, con esta idea que estamos desarrollando. El segundo paso es esta parte espiritual y transicional. Es el terreno transicional. Nuestro ser espiritual tiene emociones, buenas o malas, se llena de malos sentimientos o buenos sentimientos y empieza a gestionar. Empieza a planificar, empieza a analizar. ¿Ok? Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 7 en la lección que se dio. En los negocios, por ejemplo, dicen, el que se enoja, ¿qué, hermanos? Pierde. Eso es muy cierto, hermanos. El que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. A mí me gusta mucho
tenemos un abogado, que lo conocen ustedes, es sumamente excelente abogado, y las pocas veces que he interactuado con él he aprendido muchísimo con él, muchísimo, porque es una persona, hermanos, altamente inteligente emocional. Y cuando habla por teléfono, o sea, cuando estábamos haciendo cosas así para la iglesia o personales, habla, les dice lo que es, hermanos, tranquilamente, es esto y esto y esto y esto, y necesito esto y esto. Oye, ¿cómo le haces? Porque yo tendría coraje. Espérate tantito. Fíjate cómo gestiona bien su emoción y la canaliza bien. Y el enojo es bueno, hermanos, para canalizarse correctamente, pero también puede ser malo y puede llevarnos a destruir la vida de un ser humano, aún la mía, la nuestra. Romanos 8, versículo 7 dice así, 8:7 dice así: por cuanto los designios. Ok, ahí voy a parar en esta palabra porque son palabras que casi no utilizamos. ¿Qué es un designio? Un designio es la parte número 3. Un designio es, la primera parte es la emoción, la parte del terreno espiritual. La segunda es el terreno transicional. Estás cruzando del espiritual al físico. Todavía no has cruzado. Y cuando lo pasas, llegas al tercero. Ya se está haciendo palpable, se está creando. Es un designio. ¿Qué es un designio? Un designio, hermanos, es un pensamiento o idea o intención que se coloca para actuar. ¿Listos? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. El ejemplo de la hermana, la que sintió coraje. ¡Ah! Sintió coraje. ¿Ah? Y se voltea y se va caminando. A veces hasta quiere que todo escuche más, y aunque sea de cemento, todo la escucha. Entonces, ¿qué pasa? Allá afuera se enojó. Pues yo voy a comprar ese vestido y me va a quedar mejor a mí. Fíjate, hermanos. Fíjate. Ahora, ¿qué hace? Se enojó, se llenó el sentimiento y ahora lo va a comprar. No tiene dinero la pobre. No tiene en qué morirse. Está pidiendo para irse de vacaciones. ¿Okay? No tiene dinero. ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque no entiende su problema. Y una vez que se hace un designio, hermanos, lo próximo es la acción. Por eso, cuando dice Jesús, ¿por qué comparas, Jesús, el homicidio con el enojo? Porque el enojo fue la emoción. Mal gestionada lo llevó a matar. ¿Sí te fijas? O sea, tú estás con tu esposo y están acá, que quién sabe qué, y ¿qué es lo que pasa? Debes de dejar de tocar la parte emocional de tu esposo, de tu cónyuge, pero hay muchos más que somos bien insensibles. Lo voy a dar porque le duele, ahí, pum, y está sintiendo otra emoción y otra emoción, y lo llenas de tantas emociones, pues tiene que desparramarse por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Se desparrama. ¿Y qué pasa? Y hay problemas. Entonces, el designio dice ahí, por cuanto los designios de la carne son una enemistad contra Dios. Fíjate. O sea, cuando una persona adultera, no fue un proceso así que me caí. No, espérate. Fue un proceso, hermanos, de una emoción a un sentimiento, a un designio, a la acción. Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19. En Mateo 15, versículo 19, dice así, Mateo 15, versículo 19, dice así. Mateo 15, versículo 19. Dice así. Jesucristo toca esta parte intangible para que veamos la realidad de la vida y digamos, wow, o sea, ahí es donde está el problema. O sea, ¿cuál es tu problema, Ricardo? ¿Sabes que mi problema realmente no es que no tengo dinero o que tenga dinero? El problema es que he estado gestionando mal mis sentimientos o mis emociones. Ese ha sido siempre mi problema. ¿Por qué estás solterona? Es que ese es tu problema. Entiende que ese es tu problema. El problema no es que estás fea. Dices, ¿cómo está aquel tan feo y se casó y tan feo y horroroso? Dices, se está casando, yo que estoy bien guapo, no me caso. ¿Qué está pasando? Es esa parte. Cuando una persona tiene mal carácter, es una mal gestión de sus emociones. Está lleno de malos sentimientos. ¿Cómo es posible? Fíjate, a veces, y la gente te cacha, te agarra así en la... Fíjate, ahí bien amable con tu futura suegra. ¿Ah?
¿Y tú crees que tu suegra no lo percibe cuando eres bien agresiva y bien ruda con tu futura cuñada? ¿Tú crees que la cuñada no le dijo ya a la mamá? Fíjate. Este terreno espiritual del destino, dice Jesucristo, 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo? Espérame, ¿de qué estás hablando, Jesús? Sí, el pensamiento, ¿de qué vino el pensamiento? ¿De la emoción? De eso vino. Mira, dice, los homicidios, los adúlteros, el homicidio, por ejemplo, pensemos por ejemplo en el caso de Caín. Sintió enojo, sí, pero mira qué mal gestionó su emoción. Era un sentimiento tan grande que Juan lo explica también, primera carta de Juan lo explica. Dice, ¿y por qué lo mató? Dice, porque las obras de él eran justas y las de él eran injustas. O sea, da la razón por la cual, ¿por qué lo mata? O sea, si yo siento enojo de que a un hermano le va bien en la vida, tengo que gestionar bien eso. Si yo siento enojo de que él tiene mejor carro que yo, tengo que gestionar bien eso. Porque eso va a determinar lo demás. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Qué está diciendo? Es la mal gestión de lo que estamos sintiendo. Dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicaciones, los hurtos. Fíjate, las fornicaciones, hermanos, fíjate. Si tú ves algo, el día de hoy, ya todas las películas, hermanos, cualquier serie, hermanos, es un desastre total. Escenas eróticas, pecado, es increíble, ya no se puede ver la tele ni forma tranquila, hermanos. ¿Y cómo lo están tratando de meter el sistema? Cualquier película, dices, homosexualismo, lesbianismo, ¿qué está pasando? O sea, no, nada que ver con la película, ¿por qué lo metes? Bueno, es que el diablo, ¿no? Ok, entendemos esa parte. Pero ¿cómo gestionamos esa parte? Si tú ves algo y te llama la atención, o esa emoción te hace sentir bien, si es mal gestionada, puedes entender por qué una persona puede estar adicto a la pornografía. Y puedes entender por qué una persona puede adulterar o fornicar. ¿Por qué, hermanos? Porque le llevó a esa emoción que debe de saber, ¿qué, hermanos? Controlar. Que debe saber, ¿qué, hermanos? Gestionar. Y que de esa manera debe estar todo mucho mejor. Ahora, esa es la parte número 3. Por eso dice ahí la escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos. Claro, es de la parte de adentro. Y el último, hermanos, la parte final, el cuarto paso, es lo que se conoce como el terreno físico carnal. Cuando un hermano o una hermana es carnal, es simplemente la mala gestión de sus emociones. Una vez más, voy a repetir esto, hermanos. Cuando un hermano o hermana es carnal, es la mala gestión de sus emociones. Esto es, los sentimientos cuando se llenan en el ser humano pueden empezar a canalizarse en aquello que es malo. Cuando Gálatas dice, y manifiestas son las obras, es cuando que está abriendo todo. Cuando tú estás viendo que una persona ya es así, ya se está manifestando lo que es de adentro, hermanos. Pero puede ser la mala gestión de sus emociones. Y en este sentido, cuando alguien se expresa así o habla así, pues ya es un problema que puede llegar a tener por toda la eternidad. Preguntas hasta aquí, hermanos. Creo que se me desconectó aquí. Preguntas aquí, hermanos. ¿Me están entendiendo? Jaime. La gestionar las emociones también podría ser un sinónimo de dominio propio. Sí, es eso. El dominio propio es realmente ello. El dominio propio es la forma en que uno gestiona sus emociones. Sí, muy bien. Exactamente. Y por eso hay gente que no tiene dominio propio. Pero, ¿cuál es el resultado del dominio propio en el enojo, por ejemplo, hermanos? Ira, muy bien. ¿Y la ira no obra? ¿Ahora ya lo entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero, cuando alguien tiene mal carácter, hermanos, ¿por qué?
Hermano, usted que está investigando allá dentro de su ser, hermana Mireida, cuando alguien tiene mal carácter, ¿por qué cree que sea? Está como Tony en la junta, ¿va? ¿Qué necesitamos? Sí. ¿Ya? ¿Y ya después lo explicamos? No. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas hasta aquí. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo